Ningún detenido podía salir vivo y ningún agente podía contar la verdad. Un código de silencio unía a jefes y subalternos que operaron con licencia para aniquilar en el cuartel del horror. El objetivo era sacar el máximo de información de esos tipos, pero en sí, digamos, la brigada era esa de exterminio, total y absolutamente. Las ratoneras de calle Conferencia, un recinto que permaneció secreto por más de 30 años. Enfermeras que ponían inyecciones letales a los prisioneros. Sopletes que borraban rostros y huellas dactilares. Y se les quemaban las cicatrices de su cuerpo, se les borraba la imagen en sí de su cara, era quemada, el olor era insoportable porque el cuerpo humano quemado es pero horriblemente hediondo. Un ex cabo del ejército asegura que se llevará el secreto a la tumba. Soy periodista de Televisión Nacional. Mi nombre es Santiago Pavlovich. ¿Puedo hablar con usted? Esto no es algo que ocurrió en la Alemania nazi o en Camboya. Esta es la historia más horrible ocurrida nunca en Chile. Una historia de palos, electricidad, sopletes, bolsas plásticas para asfixiar seres humanos, gas sarín, cianuro a la avena, entierros clandestinos, helicópteros y hombres y mujeres que por primera vez lo confiesan todo. Imploraba clemencia. Imploraba que lo mataran. Es la historia de una vergüenza nacional. Es la historia del cuartel del horror. Para ver el reportaje que presentaremos esta noche hay que prepararse, porque probablemente a usted le costará aceptar como verdad lo que verá y escuchará a continuación. Me ocurrió algo así al sumergirme en esta, que seguramente es la historia más horrible ocurrida nunca en Chile. Tengo cierta experiencia reporteando conflictos, guerras, masacres, hechos históricos de muerte y destrucción, pero creo que nunca me había enfrentado con algo tan ominoso como lo que mostraremos hoy. Es cierto, han pasado más de 30 años, pero una investigación judicial nos revela hechos del pasado como si hubieran acaecido recientemente. Es tal la fuerza documental de algunas confesiones recogidas por un juez de la República que uno se pregunta cómo fue posible que hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas hayan descendido a tal nivel de bestialidad. Hoy sabremos de la existencia de un recinto dedicado exclusivamente al exterminio que permaneció secreto hasta ahora y del cual nunca se habló, que nunca apareció en el informe Rettig, no fue denunciado nacional o internacionalmente. Junto a la entrevista a un hombre que trabajó allí y que fue testigo presencial de este espanto, presentaremos también extractos de las atroces confesiones de oficiales y suboficiales, algunos de los cuales se encuentran presos. Una mujer embarazada de varios meses es asesinada y rociada luego con cal. Un anciano es apaleado hasta que aparecen las astillas de sus huesos. 2 ciudadanos peruanos son gaseados con sarín. Decenas de detenidos reciben inyecciones letales. La llama de un soplete borra rostros, huellas dactilares y cicatrices. Y luego, el mar y la solución final. Es el cuartel del horror. El 12 de septiembre de 1976 apareció el cadáver de una mujer no identificada en la playa Ballena de los Molles. Según un diario, fue estrangulada con un alambre liso y un pañuelo. Él o los asesinos le fracturaron la mandíbula al igual que ambas muñecas. También presentaba una herida cortopunzante a la altura del brazo derecho. La autopsia preliminar no establecía fehacientemente si la mujer había sido ahogada en el mar o estrangulada con el alambre encontrado alrededor de su cuello. La prensa presume que se trató de un crimen pasional.
31 años después, se sabría finalmente la verdad, una verdad sobrecogedora e inimaginable, una verdad que rompe esquemas e ideas preconcebidas que tenemos sobre la condición humana y sobre lo que somos capaces de hacer o dejar hacer. La mujer reconocida finalmente en la morgue por sus hermanas se llamaba Marta Ugarte. Solo ahora se sabe que su cuerpo fue arrojado al mar desde un helicóptero. Nosotros pudimos mirar y su rostro, en el cual ella demostraba, en su expresión con la que ella quedó, una cara de espanto, de terror, una expresión muy terrible en su cara, muy terrible. El cadáver de Marta Ugarte era la única huella visible de la historia más horrible ocurrida en Chile. La historia de una cárcel secreta de la cual ningún detenido escapó con vida. La historia de hombres y mujeres especializados en matar. La historia de un hombre que luego de una larga declaración ante un tribunal habla en exclusiva y por primera vez revelando las dimensiones del horror. Cuando el detenido ya, por ejemplo, no respondía físicamente, estaba ya, por ejemplo, quebrado o deteriorado, tan deteriorado físicamente que ya no podía ni hablar, simplemente se le aplicaba sarín o cianuro a la vena. Para encontrar a ese hombre, viajamos al sur profundo y lluvioso de Chile. Él sabe mucho, él vio mucho y él lo confesó todo al juez Víctor Montiglio. Cree que lo pueden matar y toma precauciones. Muy joven, comenzó a trabajar como mocito en la casa de un personaje poderoso. Antes de haber ingresado yo al cuartel Simón Bolívar, me desempeñé, ¿no es cierto?, como asistente mozo en la casa de don Juan Manuel Contreras Sepúlveda, es decir, el director de la DINA. Trabajé durante un año ahí y precisamente yo a los 16 años ingresé al cuartel de Simón Bolívar, en La Reina, donde estaba a cargo al mando de este cuartel como comandante de brigada, don Juan Morales Salgado, que en esos años él era capitán de ejército. Juan no es un hombre cobarde, pero quiere seguir viviendo y por ello su aspecto presenta alteraciones que dificultan su identificación pública. Han pasado los años, pero sus recuerdos de la época en que trabajó en la DINA permanecen intactos. De ahí Juan Manuel Contreras Sepúlveda, el Mamo Contreras, dio la orden de que a mí se me contratara como empleado civil de dicha institución. Seguía igual como asistente mozo. Los aseos, servirle el cafecito a los oficiales y una infinidad de cosas más. En unas instalaciones ubicadas a la altura del 8800 de la calle Simón Bolívar, donde ahora se levanta un condominio, funcionó desde 1976 a 1978 el único cuartel dedicado exclusivamente a asesinar personas. Llegaban detenidos, ¿no es cierto?, presos políticos, ¿ya?, de diferentes índoles, sean comunistas, milistas, terroristas. Y el objetivo era sacar el máximo de información de esos tipos, pero en sí, digamos, la brigada era esa de exterminio, total y absolutamente. Pero esta historia, desvelada ahora, comenzó hace más de 30 años en un país en estado de sitio y con toque de queda permanente. El proscrito Partido Comunista se reorganizaba clandestinamente para combatir al régimen militar. No dejaba de dar cierto orgullo. La circunstancia que pasara el tiempo y no caía nunca ninguna dirigencia importante del Partido Comunista. Había militantes aislados que habían caído, pero los que sabíamos que había una dirección que encabezaba Víctor Díaz, nos sorprendía incluso. La DINA, el organismo de inteligencia y seguridad dirigido por Manuel Contreras, había diezmado ya al MIR y al Partido Socialista. Ahora iba tras los comunistas. La revista ¿Qué pasa? Graficaba la situación. Con nombres falsos, durmiendo en casas de amigos, comunicándose rara vez con esposas e hijos, los comunistas eludían el acoso. No era fácil. El miedo se había extendido y la DINA llegó a contar con 50.000 soplones. Los lugares de detención se multiplicaron. De la noche a la mañana uno dejó de saludar a todo el mundo,
porque si yo saludaba a alguien que andaba en la calle, podían haberme seguido a mí, caía la otra persona, así que yo de ahí ya no saludé a nadie más, ni hola, ni nada de nada, y eso cuesta. En una ocasión yo subo en una locomoción, en una micro, yo era escolar, iba a la biblioteca, no me acuerdo dónde, y se sube mi padre. Pero yo sabía que yo no debía saludarlo, por lo tanto yo no lo saludé, ni siquiera lo miré, porque sabía que lo ponía en riesgo. Esta casa de la calle Conferencia 1587 en el sector Estación Central de Santiago era utilizada para reuniones furtivas o para dejar y recibir mensajes. La propiedad de calle Alejandro del Fierro 5113 fue empleada también con similares propósitos. Eran conocidas como casas de seguridad o casas buzón. Administrado por Juan Becerra y su esposa, funcionaba en el inmueble de Conferencia una marroquinería donde se elaboraban carteras de cuero. Una delación hizo sospechar a los agentes de la DINA sobre lo que ocurría allí. A las 8 de la noche del 29 de abril de 1976, en San Pablo, con las Rejas, fue detenida María Teresa Zúñiga, cuñada del dueño del taller. Le dijeron que querían saber el paradero de Mario Zamorano Donoso, un dirigente del Comité Central Comunista. Cuando ella se negó a hablar, fue llevada a Villa Grimaldi y torturada. Al día siguiente fueron aprehendidos Becerra y su esposa. Interrogados y torturados, confesaron finalmente el uso político que se daba a las casas de Conferencia y Alejandro del Fierro. La DINA preparó entonces una trampa conocida como ratonera para atrapar a los jefes comunistas. La idea era mostrar normalidad. 5 agentes se instalaron en calle Conferencia, permanentemente comunicados con otros que se desplazaban en autos. Las personas arrestadas antes fueron obligadas a colaborar, moverse dentro y fuera de la casa como si todo fuera normal. Aunque María Teresa Zúñiga, que había sido golpeada ferozmente, permaneció en una cama al fondo de la casa. Elisa Escobar, enlace comunista, llegó a Conferencia poco después. Sin percatarse de la presencia de la DINA, informó que al día siguiente empezarían a llegar altos dirigentes. Dejó dinero para la comida y se fue. Todos suponían en el hogar de Mario Zamorano que él corría peligro, pero su esposa y sus 3 hijas nunca imaginaron que no lo volverían a ver. Él estaba tratando de organizar al PC desde Arica a Punta Arenas en esa época. Él era el encargado de organización y como Víctor Díaz cojeaba, era chinito, era mucho más fácil de ser ubicado, y él no. Era otra reunión más para Zamorano, un ex obrero marroquinero que hablaba francés, dedicado íntegramente a tareas partidarias y buscado desde el 73 por la DINA. Armados con pistolas y metralletas, los agentes esperaban al interior de Conferencia. El 4 de mayo, poco después de las 7:30 de la tarde, cuando oscurecía en Santiago, entró confiado a la ratonera. Tal vez intentó alguna resistencia recibiendo un balazo en una pierna. Comenzó a desangrarse, siendo llevado al interior de la vivienda. Media hora más tarde, llegó el ingeniero Jorge Muñoz Puteis, miembro del Comité Central Comunista y esposo de Gladys Marín, siendo igualmente arrestado. En la madrugada, los detenidos son sacados de la casa de Conferencia. Zamorano es llevado a la asistencia pública donde se atiende su herida. Ambos son conducidos después a la Casa de Piedra, una residencia ubicada en el Cajón del Maipo que perteneció al dueño del diario Clarín, Darío Senmarí. Al día siguiente, el 5 de mayo, no hay voces de alerta en el Partido Comunista y los agentes de la DINA acechan en la ratonera. A las 9 de la mañana llega Jaime Donato Avendaño, quien había sido dirigente de los trabajadores eléctricos.
Obrero, intelectual, autodidacta, ahora estaba en la cúpula comunista. Su mujer lo había visto pocas veces en los últimos meses. Ya no lo volvería a ver. Él llamaba cada 2 días por teléfono a casa de una amiga y si sonaba a las 12 de la noche 2 veces el teléfono, quiere decir que estaba vivo. No terminaba de ser reducido Jaime Donato cuando golpea la puerta de calle Conferencia Uldarico Donaire. Cierta seguridad me daba a mí el no saber nada. Recuerdo que cuando él me hacía broma, me decía, a ti te van a apretar el cuello, pero no vas a poder decir nada. Poco después del arresto de los dirigentes comunistas, llega a la ratonera Elisa Escobar, coordinadora del encuentro. Es apresada y llevada junto a sus compañeros hasta Villa Grimaldi, donde todos son atormentados. La racia está teniendo un insospechado éxito y la DINA desata una cacería anticomunista en el país. Objetivo, capturar a Víctor Manuel Díaz López, quien ha reemplazado a Luis Corbalán en la dirección comunista. Desde el 73 vive en la clandestinidad. Nos despedimos en la puerta de la casa y nunca más lo vimos. Y de esa forma transcurrieron 32 meses en que nosotros de distintas formas sabíamos de que él estaba bien, que estaba en Chile, pero nosotros no podíamos comunicarnos. Un hombre sencillo y una vida dura. Trabajó como obrero desde niño. Más de una vez ha estado en prisión. El escritor y Premio Nacional de Literatura, José Miguel Varas, conoció a Díaz como obrero gráfico y voraz lector. Era un hombre más bien reservado, no era de muchas palabras, pero cuando él empezaba a tener confianza en una persona, digamos, era extraordinariamente abierto y cordial, así como suelen ser nuestros camaradas proletarios de aquel tiempo. A diferencia de otros dirigentes, por lo que yo converso hoy día con muchas compañeras, para mi padre su hogar estaba primero, nunca olvidó un cumpleaños. Todo el mundo estimaba que quien debía salir era él, que era el que estaba al frente del partido en ese momento, y él se negó a hacerlo. El ingeniero Jorge Canto alberga a Díaz en un pequeño cuarto al fondo de su casa en la calle Belo Horizonte de Las Condes. Salía normalmente los días martes y volvía los días jueves. Salía obviamente a sus reuniones, digamos, hacía su trabajo político de esa manera. Díaz toma precauciones. Sus rasgos faciales achinados y su cojera lo hacen reconocible. En la madrugada del 12 de mayo de 1976, la DINA allana la casa del ingeniero Canto, llegando finalmente a la pieza ocupada por el jefe comunista. Los agentes se dirigieron directamente a él y comenzaron rápidamente a premiarlo, a gritarlo, a darle puñetazos con las armas y a preguntarle quién era, qué es lo que hacía. Y escuché que le decía a don Víctor que se levantara y que caminara. Y bueno, cuando caminó se puso en evidencia que la cojera, él cojeaba visiblemente de una de sus piernas. Y en ese momento el tipo dijo, al fin te pillamos, Chino Díaz, comunista, tal por cual, detengan a toda la casa. Se llevaron a don Víctor de la casa, lo sacaron, pasaron por el lado mío, yo estaba en un pasillo. Víctor iba con su pijama y con una chaqueta en los hombros, sobrepuesta, amarrado con sus manos en la espalda, muy golpeado, muy físicamente afectado, digamos, por lo que le estaba pasando. Le habían dado muchos golpes y se lo llevaron. Hay alegría en la DINA. El Partido Comunista ha sido descabezado. La casa de Canto queda sin vigilancia y el ingeniero y su familia huyen, asilándose luego en el extranjero. Yo creo que a mí me salvó fundamentalmente, oiga, la alegría y euforia que estos gallos sintieron haber tomado a Víctor Díaz. En jornadas posteriores caerán otros dirigentes, mientras en sus familias cunde la desesperación. La verdad que andaba ya el rumor
conté que en la calle Conferencia había habido algo, pero nadie sabía nada. Las mujeres buscan respuestas en la Vicaría de la Solidaridad. Algunas no son cristianas, pero todas encuentran aquí protección legal. Sin embargo, los recursos de amparo no son acogidos en los tribunales y el gobierno niega las detenciones. Cuando yo iba a hablar con ella me decía, oiga, pero si su marido se fue con otra mujer. En la calle Simón Bolívar, donde ahora se levanta un condominio, ha comenzado a funcionar el cuartel más desconocido del gobierno. El cuartel estaba compuesto, digamos, por un casino, un gimnasio inmensamente grande, donde normalmente Fernández Larios le gustaba mucho jugar tenis, un casino, como le digo, la cocina al lado del casino y los baños ahí mismo dentro, al lado a continuación de la cocina, y ahí habían calabozos. Estaban los baños y habían calabozos. Y ahí estaban, digamos, los detenidos. Se les manejaba encerrados, se les tiraba la comida como un perro, no sé, pues, y de repente si se les olvidaba, simplemente no se les daba comida. A este lugar son traídos los hombres y mujeres apresados en las ratoneras dispuestas por la DINA. Impera aquí un severo código de silencio, una omertá que se prolongó por más de 30 años. En una oficina atiborrada de documentos construida sobre el último piso de los tribunales trabaja el juez Víctor Montilla. En los últimos 6 meses, y luego de procesar a 63 exuniformados y civiles, ha logrado romper el código de silencio que impidió hasta ahora conocer la verdad de Simón Bolívar. Las confesiones logradas por el ministro Montiglio han reconstruido parte de una historia tan real como terrorífica. Luego, en Informe Especial... Todo este tipo de gente era seleccionada de las instituciones de las Fuerzas Armadas por ser los mejores, por ser los más perros, por decirlo así, los más sádicos, los más sangre fría, fríos y calculadores, inteligentes. Y creo que una unidad de exterminio se crea con puros tipos así. Gladys de las Mercedes Calderón Carreño tenía 30 años en 1976. Había hecho un curso de enfermera de guerra en el ejército y egresó como oficial de reserva. Ayudó en detenciones, torturas y asesinatos. Permaneció soltera. En abril de 1974, Manuel Contreras nos pide a las enfermeras de Tejas Verde que nos fuéramos a Santiago a hacer una brigada femenina, lo que significaba dejar de ser enfermeras. En 1976 me dicen que seré parte de la brigada de seguridad, a cargo del mayor Morales Salgado. En mayo de ese año, la brigada es trasladada a Simón Bolívar. A este grupo se llama Federico Cheñó y Fernández Larios. La brigada que asume el control de Simón Bolívar está a cargo del capitán Juan Morales Salgado. Y a ella están adscritas las agrupaciones Tiburón y Delfín, en las que participan los oficiales Germán Barriga, Ricardo Lorenz y Armando Fernández Larios. El norteamericano Michael Townley, colaborador de la DINA, concurría regularmente a ese cuartel. Todo este tipo de gente era seleccionada de las instituciones de las Fuerzas Armadas por ser los mejores. Por ejemplo, los BT, los buzos tácticos, son muy preparados en la Armada, los comandos en el Ejército, los del UOP en Carabineros. Pero el caso era de que todos eran seleccionados por ser los mejores, por ser los más perros, por decirlo así, los más sádicos, los más sangre fría, fríos y calculadores, inteligentes. Y creo que una unidad de exterminio se crea con puros tipos así. Barriga y Lorenz torturaban e interrogaban. Además, llevaban a los detenidos para tener contacto con otros miembros del Partido Comunista. En agosto, Berta e Hilda Ugarte
se angustiaron con la desaparición de su hermana Marta, mujer de 42 años, soltera, encargada nacional de educación del Partido Comunista. Desde el 73 fue requerida por un bando de la Junta de Gobierno. Para no complicar a su familia, comenzó a vivir lejos del hogar e incluso no concurrió a los funerales de su madre. El 7 de agosto se reúne por un instante con su padre y hermanas. Conversando con ella aquí mismo, me dice que ella estaba muy preocupada porque se estaba presentando una nueva forma de detención de las personas. ¿En qué consistía esto? Han detenido a compañeros, me dijo, entre esos nombraba a Víctor Díaz, la cosa de la calle Conferencia, pero no están reconociendo, me dijo, las detenciones. El 10 de agosto, luego de intentar infructuosamente comunicarse con Marta, sus hermanas inician una frenética búsqueda. El presidente de la Corte Suprema se niega a recibirlas, pero manda a decirles que había llamado a la DINA, donde le informaron que en sus recintos no estaba detenida Marta Ugarte Román. Vi también a Marta Ugarte en Simón Bolívar, provenía de Villa Grimaldi, y estuvo en la misma pieza que Díaz. Supe por los medios de su aparición en la playa. El 12 de septiembre aparece publicada en los diarios la noticia del hallazgo de un cadáver de mujer en la playa. Viviana Díaz reconoce a Marta Ugarte. Quedamos paralizadas al ver la fotografía porque como nosotros la conocíamos no había duda de que era ella, a pesar que en los artículos de prensa ese día, en lo que se mostraba no se daba su identidad y se mostraba como un crimen común y corriente. Sus hermanas no han leído la prensa y solo el 23 de septiembre deciden ir al Instituto Médico Legal para ver si este cadáver pudiera ser el de su hermana. Fue escalofriante lo que nos mostraron. Escalofriante, y yo creo que uno no se olvida nunca de eso. Tenía toda moratada, ella las uñas que le vimos de las manos, tenía como pinchaduras y puntos de pinchazos de aguja en ese brazo. Tenía una especie así de, ¿cómo se llama?, de cuchillazo. La muerte de Marta Ugarte es denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Chile responde que el caso es absolutamente ajeno a la esfera de su competencia como poder ejecutivo y corresponde enteramente a la justicia ordinaria. En el cuartel secreto de Simón Bolívar, las actividades de la Brigada Lautaro prosiguen sin interrupción. Cuando llegan Barriga y Lorenz a la brigada, comienzan a llegar detenidos al cuartel. Los llevaban a la cancha de baby fútbol, donde se almacenaban una vez que los mataban. Los detenidos entraban con capuchas y los llevaban al gimnasio para los interrogatorios en presencia de Lorenz. Preguntado por los jueces, el gobierno niega tener información sobre detenidos desaparecidos. Se sugiere que los marxistas se matan entre ellos. En algunos casos, los agentes usan documentos verdaderos incautados a los dirigentes del PC para simular salidas fuera del país. La comunidad nacional e internacional, invocando razones de elemental humanidad, exige del gobierno que aclare definitivamente cada uno de los casos que denunciamos. Las peticiones internacionales, como la planteada por importantes cardenales franceses, son desoídas. Una persona liberada del centro de detenciones de Villa Grimaldi revela haber visto en malas condiciones a Marta Ugarte y Víctor Díaz. Los familiares piden ayuda al presidente de la Corte Suprema, José María Izaguirre. Le pedíamos de que él se pudiera constituir en Villa Grimaldi, que pudiera salvar la vida de mi padre. Y él nos escuchó, pero al narrarle todos estos antecedentes de cómo estaba Martita, él se paró y me puso la mano en el hombro y me dijo, pero qué imaginación tiene usted, me dijo. Realmente le aconsejo que mejor se vaya a su casa y escriba un libro. Luego de ser torturado en Villa Grimaldi, Víctor Díaz permanece secuestrado en Simón Bolívar. No hay ser humano normal
que aguante cierto tipo de tortura más allá de cierto límite, que es muy extraño, muy raro, que la gente que es capaz de resistir la tortura. Y sobre todo, además, la combinación de la tortura física con la psicológica. El hecho de que, por ejemplo, tienen a un hijo tuyo y lo matan en tu presencia o amenazan con matarlo. Todos participaban en lo que es tortura. La máquina con la que se aplicaba corriente se llamaba la GG, que consistía, ¿no es cierto?, en un generador de corriente que usaban los teléfonos antiguos, y eso genera corriente. De ahí, de ese motorcito, se sacaban 2 cables y en cada cable se amarraba una llave, ¿ya? Las cuales esa llave, con una sola obviamente no se producía la corriente, sino que aplicar las dos. Una, por ejemplo, abrirle la boca al detenido, meterle una debajo de la lengua, y la otra, por ejemplo, en sus órganos genitales. Lo que le producía, ¿no es cierto?, una tortura, pero salvaje. Al extremo de que se hacían sus necesidades fisiológicas, se hacían de todo. Y en una litera, ¿no es cierto?, con los puros fierros pelados, todo eso producía la corriente y era, pero espantoso. Pero el cuartel de Simón Bolívar no era un centro común de detención y torturas, sino una instalación destinada a una solución final. Si algún preso que ingresaba a ese cuartel era dejado en libertad, obvio que iba a divulgar por todo el tipo de torturas que había pasado, la experiencia vivida, el trato inhumano, 100% inhumano. Por lógica, ¿no es cierto?, se le eliminaba, se le mataba. A fines del 76 recrudecen los operativos contra los comunistas. Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre son detenidas 13 personas. El 15 de ese mes caen varios militantes comunistas, entre ellos el profesor de Historia de la Universidad de Chile, Fernando Ortiz. Morales me ordena que le pregunte cómo había sido detenido. Esta persona me dio a conocer su nombre y profesión. Era un profesor universitario de apellido Ortiz, detenido al concurrir a un punto de contacto. Finalizada la conversación, esta persona empezó a sentirse mal y al poco rato murió. Este señor le quebraron las piernas a palos. Fue tirado después del casino, porque en el casino se le torturó. Fue tirado fuera, al lado del gimnasio, y amaneció vivo. Como a las 10 de la mañana falleció. Imploraba clemencia. Imploraba que lo mataran. El mismo caso pasó con la detenida, que se le dio muerte, que tenía 3 meses de embarazo. El 15 de diciembre fue detenida también Reinalda Pereira Plaza, tecnóloga médica casada y embarazada de 3 meses. Luego, en informe especial, un ex cabo del ejército asegura que se llevará el secreto a la tumba. Soy periodista de Televisión Nacional. Mi nombre es Santiago Pavlovich. ¿Puedo hablar con usted? El 15 de diciembre fue detenida también Reinalda Pereira Plaza, tecnóloga médica casada y embarazada de 3 meses. Presencié el interrogatorio de una mujer embarazada a quien le aplicaron electricidad. Mi función fue solamente sujetar a la mujer, mientras posiblemente Valdebenito y otros le aplicaron corriente. Antes de Navidad, 2 milistas y 11 comunistas cayeron en las masivas redadas de la DINA. Reinalda Pereira era comunista, exonerada del Hospital Sotero del Río, del cual había sido dirigente gremial. Salió de su casa el 15 de diciembre para buscar trabajo y ver a un ginecólogo. Esperaba su primer hijo. Fue detenida en la calle. Cuando Germán Barriga le hacía tortura psicológica, pasaba bala y le ponía la pistola en la sien, pero sin el cargador, por supuesto, y le decía: sigue hablando, si no yo 1, 2, 3 y te mato. Y disparaba la pistola en blanco.
fue torturada a tal extremo que ella les decía que por su hijo que venía en camino, que la eliminara. La torturaron Lawrence y Piña, con puños, corriente eléctrica y una inyección de pentotal que le aplicó Calderón. Ella murió al final porque pasa que la corriente, ¿no es cierto?, que se le aplica al cuerpo, no pueden beber agua. Entonces en un momento determinado ella, cuando se hizo, después de las torturas, se hizo de todo y la metieron a la ducha, y en la ducha ella tomó agua y cayó muerta. Pacheco le quemó las huellas. Supe que Daza y Escalona lanzaron su cuerpo en un túnel y arriba le pusieron cal. En 2 oportunidades tratamos de tener la versión del suboficial mayor de Carabineros Héctor Raúl Valdebenito sobre lo ocurrido con Reinalda Pereira. Buenas, soy periodista de Televisión Nacional. Mi nombre es Santiago Pavlovich. ¿Puedo hablar con usted? No, ya vinieron, ya hablé con... ¿No quiere hablar conmigo? No, ya vinieron ya los días de informe especial. ¿No es más interesante saber lo que pasó? No, porque hay que empezar con los abogados, ellos tienen la cargo. ¿Y por qué no directamente con usted? No, porque no tengo ningún interés, todavía está en sumario, ¿Pero no quiere contar a los chilenos lo que ocurrió en ese tiempo? Por ahora no, quizás con los abogados pueden entrevistarse ustedes saben con los abogados. Pero es mucho mejor directamente con la persona. No, por ahora no. Porque tengo declaraciones suyas en el proceso. Sí, pero hay declaraciones que no están. Ese es el problema. ¿Usted nos dice que dijo lo que...? No, hay muchas cosas que sabe, entonces por eso una vez que pase el sumario, ahí se va a saber más o menos la verdadera. ¿Pero usted participó en esa tortura o no? Montones han participado y otras que... ¿Ah? Hay mucha gente que ha participado y otros no han participado y están igual metidos en el proceso. ¿Pero usted personalmente participó? No, no tengo nada que agregar. No, lo siento mucho, ya estuve otro día con un periodista y ya le dije que no, por ahora no hay nada que conversar. El señor Valdebenito dice que no tiene nada que agregar a lo que ya expuso y nos pide que hablemos con sus abogados. Valdebenito dijo que su secreto se lo llevaría a la tumba, pero su declaración judicial revela los últimos momentos de Reinalda. La mujer detenida estaba embarazada. Supe por comentarios que Calderón la inyectó y le provocó la muerte. Al día siguiente vi esos cuerpos en el gimnasio ya ensacados. La orden era que yo le fuera a mostrar a Lawrence una cueva que conocía en la Cuesta Barriga. Una noche acompañé a una comitiva y al llegar al lugar sacaron 3 o 4 bultos, los que fueron trasladados a la cueva. Sentí olor a quemado y se lo comenté a Almendra, el que me da a entender que antes de matarlos los habían quemado. El horror de lo ocurrido en la calle Simón Bolívar adquiere caracteres indescriptibles al conocer los detalles de los procedimientos empleados para asesinar y borrar los rasgos y huellas físicas de los secuestrados. Las 10 personas que me tocó detener y la mujer embarazada fueron eliminadas, sabiendo por comentarios que los habían matado con inyecciones de una sustancia desconocida aplicadas por la teniente Calderón. Estos detenidos fueron muertos antes de Navidad. Me dijeron que el destino final de ellos eran los pescados. Calderón se encargó de inyectarlos. Normalmente se le inyectaba cianuro o gas letal, o el famoso sarín, a la vena. La teniente Calderón, teniente de ejército. Siempre era ella, obvio, porque las demás, aparte que tenían conocimiento, digamos, por orden jerárquico, no se les era permitido. Porque ella tenía la fórmula de cómo cerciorarse de que el tipo estaba muerto. Lawrence me muestra un frasco con un líquido espeso, amarillo, con olor a anestesia. Me ordena administrar esa sustancia a una persona. Junto a Teresa Navarro, Orfa Saavedra y Berta Jiménez, procedo a inyectarle la sustancia en la cara anterior del codo del detenido. Las otras agentes afirmaban el brazo.
Al terminar, entran otros agentes para llevar los cuerpos a la cancha, donde se les metía en sacos de papas y se les amontonaba en el lugar. La inyección era para darle muerte a los torturados agónicos. Esa fue la primera vez que llevé a cabo esa orden, pero tengo la impresión que era una práctica habitual. 2 días después me piden que inyecte a otro detenido. Pero no parecía suficiente exterminar con torturas e inyecciones letales a los presos. La idea era que aunque aparecieran sus restos, resultara imposible reconocerlos. En una oportunidad vi que Manuel Leyton estaba con un soplete quemándole la cara y las huellas a un muerto. Casa de Piedra vía Juvenal Piña quemar las huellas dactilares de los detenidos. Leyton me pidió un soplete y procedió a quemarlos. Luego yo metí los cuerpos en sacos y en vehículos, sin saber qué pasó con ellos. Activa participación en torturas y ejecuciones de prisioneros tuvo Manuel Jesús Leyton. En 1976, Leyton se quedó con la renoleta del empresario comunista Daniel Palma Robledo, quien fue hecho desaparecer. Posteriormente, Leyton y otro agente asaltaron a un ciudadano francés robándole su renoleta. La víctima, que fue abandonada en el cajón del Maipo, hizo la denuncia. Carabineros arrestó entonces a los ladrones, quienes confesaron pertenecer a la DINA y haber robado el vehículo por orden superior para usarlo como repuestos para la renoleta expropiada al comunista Palma Robledo. Curiosamente, el general Contreras acusó a Carabineros de haber torturado a Leyton. En definitiva, el agente fue rescatado por la DINA, pero acusado de traición, fue asesinado con gas sarín en la clínica London, que dependía de la DINA. Recientemente, el juez Alejandro Madrid procesó a los doctores Osvaldo Leyton, Pedro Valdivia, Vittorio Orvieto y Hernán Tarico, quienes estarían involucrados en el homicidio del agente Leyton. Según antecedentes judiciales, médicos de la DINA, entre ellos Pedro Valdivia, habría entrado a la pieza del enfermo expresidente Frei Montalva, hospitalizado en la clínica Santa María. La familia Frei considera que el mandatario fue asesinado, al igual que Leyton, con sarín o con otra sustancia tóxica. El reencuentro con la verdad no ha sido fácil para los involucrados en asesinatos políticos que están siendo procesados por la justicia. Recientemente fue sepultado Carlos II Marcos, quien cocinaba en el cuartel Simón Bolívar. Marcos se ahorcó en un penal militar en el que permanecía recluido por orden del juez Montiglio. Ocurre que los jueces son muy rigurosos con los exmilitares y muy contemplativos con la gente delincuente que en este momento están propalando en nuestro país. El día que aquí sigan sembrando vientos, tarde o temprano van a cosechar tempestades. Pero las declaraciones de Carlos Muñoz fueron determinantes para enjuiciar a decenas de militares por torturas y asesinatos. En el patio se encontraban estas 12 personas en muy mal estado físico y con neumáticos en el cuello. Uno de ellos pidió agua, razón por la cual le llevé un vaso que bebió al instante. Le empezó a salir sangre de la boca para luego caer al suelo muerto. Ese mismo día, Pichunman le quemó la cara y las huellas. Al matar a un preso político, de cualquier índole, ideología política que éste fuera, después de ser muerto, ¿no es cierto?, se le borraban todo tipo de cicatrices que tuviesen. Eso se les borraba, ¿no es cierto?, se usaba un soplete, de estos sopletes antiguos que existían a parafina, que se les inculcaba, se les metía a viento, ¿no es cierto?, y se prendía y se les quemaban las cicatrices de su cuerpo, se les borraba la imagen en sí de su cara, era quemada, el olor era insoportable porque el cuerpo humano quemado es pero horriblemente hediondo. Entonces esa era una forma, digamos, como seguridad que le daba, ¿no es cierto?, a los agentes en sí y al jefe de brigada.
Los cadáveres que salían de Simón Bolívar debían desaparecer para siempre. Al principio se operó dejando caer algunos cuerpos en los barrancos aledaños al río Maipo. Luego, la DINA discurrió que sería mejor depositarlos en cuevas junto a la cuesta Barriga y rociarlos con cal. Otras víctimas fueron enterradas directamente en las minas de cal de Lonquén. Finalmente, y aunque era un sistema logísticamente más complejo, se optó por hacer desaparecer los cadáveres en el mar. Los cadáveres eran lanzados en varias partes. Por ejemplo, hay unas minas de cal en Lonquén. Aquello que se les tiraba allí no eran atados con trozos de rieles que se le ataban normalmente a los cadáveres para que no flotaran cuando eran tirados al mar. O estos cadáveres que eran tirados, ¿no es cierto?, en las minas de Lonquén, no se hacía ese procedimiento con el fierro atado al cuerpo porque la cal los quema rápido. Incluso los huesos los quemaba. Pero Simón Bolívar no solo fue un cuartel de tortura y muerte. Sirvió también para ensayar en seres humanos gases tóxicos e inyecciones venenosas. Michael Townley, quien trabajó para la DINA y participó en los asesinatos del ex canciller Orlando Letelier y del general Carlos Prats, visitaba regularmente este cuartel. Los agentes que han confesado ante el juez Montiglio recuerdan el atroz experimento efectuado con 2 peruanos. Simón Bolívar y Eugenio Berríos y a Townley experimentar con sarín con unos detenidos en el gimnasio. Ellos de hecho no tenían ideología política ninguna, estaban como están normalmente los peruanos que vienen a trabajar acá a Chile o cualquier otro extranjero, por decirlo así. Ellos seguramente vinieron a probar suerte y en una redada, en una operación rastrillo, cayeron detenidos. Y cayeron precisamente en manos de los agentes del cuartel Lautaro. Fueron interrogados, obviamente que no sabían para dónde iba la micro. Entonces, en definitiva, como era un cuartel de exterminio, tuvieron que ser eliminados. Y con ellos Michael Townley probó el gasarín. Le cuento, se le aplicó el gasarín y estos tipos en menos de 3 segundos estaban muertos. Pero más aún, para asegurarse de su muerte, la teniente Calderón igual le inyectó cianuro a la vena. Un día llegó Lawrence junto a Townley al cuartel con un detenido al que ingresaron al gimnasio. Luego salió Townley muy pálido, con un frasco y una jeringa, preguntando quién sabía poner inyecciones. Yo dije que yo sabía ponerlas. Entonces me pasaron los elementos. Un antídoto. El líquido transparente no era más que 1 centímetro de cantidad. Vi ingresar a 2 peruanos. Vi llegar a Townley con una mascarilla. Lo vi salir gritando que estaba intoxicado y solicitaba leche o agua. Yo salí corriendo a comprar la leche que luego le entregué. Los 2 peruanos asesinados por Townley y los agentes de la DINA recibieron el mismo tratamiento que otras decenas de chilenos detenidos en Simón Bolívar, un método que parece calcado al usado por los nazis para hacer desaparecer a millones de judíos e izquierdistas en los campos de concentración. El mismo tratamiento aplicado a Marta Ugarte. Llegamos con 8 o 10 detenidos a Peltegüe. Se les inyectó una sustancia que los adormecía o mataba en el acto. Luego eran desnudados. Se quemaban sus ropas con combustible y luego eran ensacados con unos rieles a la espalda y subidos a un helicóptero Puma del ejército. Luego la aeronave salía con dirección norponiente. En una ocasión, Barriga dispuso que me subiera al Puma. Una vez que la nave se posicionó, me hacen un gesto con el índice hacia abajo para que a través de una escotilla lance los cuerpos al mar. Terminada la tarea, volvimos a Tobalaba. En este último vuelo iba Marta Ugarte, a quien reconocí cuando estuvo en Villa Grimaldi, y luego la divisé cuando se le inyectó una sustancia y se quemaron sus ropas.
eran lanzados al mar, eran atados con un fierro, ya sea en la espalda o en la parte torácica, estómago, ¿ya? Atados con alambre, eran ensacados con polietileno y después sacos paperos, por decirlo así, sacos paperos, igual iban bien embalados. Hay gente que murió en la tortura, que resistió. Me parece muy característico el caso de Marta Ugarte, por ejemplo, que parece muy evidente que ella no abrió la boca y que, siendo una persona de mucha responsabilidad en ese momento, murió en la tortura. Ella apareció porque se le zafó el trozo de riel de su cuerpo y salió a flote y el mar la tiró para afuera. Hubo un tirón de oreja, una raspacacho, como se dice vulgarmente, a todos los agentes, porque de hecho le hicieron una pega a media, no bien hecha. Porque de hecho no tenía por qué zafarse ese trozo de riel y no tenía por qué salir el cuerpo a flote y el mar tirarlo para afuera. Todos andaban así con la intriga. Bueno, ¿quién la cagó? ¿Quién la cagó? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no había pasado con ningún otro cadáver, ¿por qué pasó con ese? Marta no fue quemada. Se presume que la identificación de su cadáver hizo que el soplete fuera usado con los cadáveres que salieron después, desde Simón Bolívar. En diciembre, quien fuera el segundo hombre del Partido Comunista pasaba sus últimos días en la ergástula de la DINA. El 6 de octubre, un agente de la DINA llevó una carta de Víctor Díaz a sus familiares. Manifestaba que quería saber de ellos y les pedía que no siguieran con los trámites para ubicarlo. Los agentes dijeron que él llamaría al día siguiente y que no hicieran más gestiones porque esto molestaba y dañaba su seguridad. Mi Toyi, me dice. Yo le decía, papi, le digo yo, ¿dónde está? Él guardó silencio y me preguntó por mi madre. Y la Cele, ¿dónde está tu madre? Le dije, mire, le dije yo, porque nunca lo toqué. Fue a hacer trámites a la Vicaría de la Solidaridad, le dije yo, allá andan. No, dijo, no quiero que sigan haciendo nada por mí. Le volvieron a llamar y mi madre le dijo, no quiero hablar en estas condiciones contigo, quiero que te traigan a la casa, quiero verte, no, así. Y le cortó. Y ahí nosotros sentimos que creímos que ese iba a ser el fin de la vida de mi padre, el día en que mi madre cortó el teléfono. Pero ese no será el último día ni el último mes de Víctor Díaz, quien permanecerá en el cuartel de aniquilamiento hasta enero de 1977. El mozo Juan, que a la sazón tenía 17 años, tuvo ocasión de conversar varias veces con el dirigente comunista. Yo quise mucho a Chino Víctor Díaz. Lo quise tanto por una razón muy especial. Se parecía a mi padre. Del poco y nada recuerdo que yo tengo, se parecía a mi padre. Creo que por eso me dolía mucho cada vez que lo torturaban. La Navidad de 1976 fue extraña para el mocito Juan, que vivía en el cuartel de Simón Bolívar, y para Víctor Díaz, que permanecía esposado a una cama. En la Nochebuena se quedó solo porque varios agentes salieron a tomar. Desde la jefatura de la DINA, en calle Belgrado con Vicuña Maquena, enviaban a todos los cuarteles pavos y trago para la cena navideña. Y yo tuve la ocurrencia de ir a abrir el calabozo y saqué al Chino Víctor Díaz, esposado. Y lo llevé a la sala de guardia y le di cena, le di pavo, los comimos un trozo de pavo cada uno, le saqué las esposas de atrás y se las puse adelante para que pudiera cortar y comer. Y el Chino Víctor Díaz me preguntó, tú siendo un mocoso tan joven, ¿qué haces aquí en esta inmundicia? Yo le respondí, por la necesidad de la vida. Me dijo, si tú quieres,
sácame la esposa, me dijo. Mira, yo ya estoy cojo, no puedo correr, no puedo hacer nada. Y ese fusil que tú tienes en tus manos, déjalo ahí tranquilo porque yo no te voy a hacerte nada. Le hice caso. Le saqué la esposa. Lo dejé manos libres. Pesqué el fusil y lo dejé al lado de la salamandra. Y me senté a la mesa a comer con él. Y no hizo nada. Luego, en Informe Especial... Como se pretendió darle muerte al chino Víctor Díaz López, no resultó, quedó vivo. Entonces, para asegurarse, posteriormente, mandó Juan Morales Salgado a la teniente Calderón y le inyectó cianuro a la vena y de ahí la seguridad plena que había muerto chino Víctor Díaz. La masacre está culminando en el cuartel secreto de Simón Bolívar. Las torturas dan paso a las inyecciones letales y a la preparación de los cadáveres para un viaje hacia la desaparición definitiva. Algunos agentes no vacilan en cometer nuevos actos despreciables. Vi a Escalona sacar tapaduras de oro a prisioneros en el sector de Camarines. Usaba un alicate. Él se quedaba con el oro. Víctor Díaz vive sus horas finales. Según el testigo Juan, el líder comunista estaba psicológicamente quebrado y físicamente deteriorado por las torturas. De hecho, por eso, cuando Juan Morales llamó al Mamo Contreras y le dijo, ya no hay nada más que entregar, no tiene nada más que entregar. Entonces Mamo Contreras dijo, elimínenlo. Barriga y Lores informaron a Contreras sobre la situación de Víctor Díaz y esa tarde recibí un llamado de Barriga diciéndome que por orden de Contreras se debía dar muerte al chino Díaz. El capitán Juan Morales Salgado era el jefe de la brigada Lautaro, cuya primera misión fue dar seguridad al general Contreras. Luego estaría a cargo de Simón Bolívar. Al comenzar 1977, cumple la orden de acabar con Víctor Díaz. Ordené a la teniente Calderón que inyectara al detenido, pero regresó luego diciéndome que Díaz no había muerto. Le ordené a 2 agentes que fueran al calabozo y dieran muerte a Díaz. Fui testigo de la muerte de Díaz. Un agente iba a asfixiarlo con una bolsa. Llegó Juvenal Piña, quien le quita la bolsa bruscamente de las manos al otro agente y procede a ponerla en la cabeza de Díaz. Supe que Contreras ordenó a Morales y Barriga eliminar a esta persona. Un día, Lawrence me pide ayuda y que le lleve una bolsa plástica y sacos. El elefante me pide la bolsa plástica y procedió a asfixiarlo. Barriga me ordenó eliminar a Víctor Díaz, quien se encontraba atado de pies y manos al catre. Juvenal Piña, conocido como el Elefante, es un sargento del ejército. A los 26 años ha participado en numerosas detenciones. En ese momento le manifiesto a Díaz que me perdone la acción que iba a llevar a cabo. Al cabo de unos 3 minutos, observé que ya no tenía signos vitales, instante en que terminé de presionar. Luego, salí en forma inmediata porque me encontraba choqueado. ¿Qué pasó? Que con esa asfixia que se le dio, o sea, como se pretendió darle muerte a chino Víctor Díaz López, no resultó, quedó vivo. Entonces, para asegurarse, posteriormente, mandó Juan Morales Salgado a la teniente Calderón y le inyectó cianuro a la vena y de ahí la seguridad plena que había muerto chino Víctor Díaz. Vi que Díaz fue trasladado al gimnasio donde Pichulmán le quemó las huellas y su cara con un soplete. Luego lo metió en sacos de papas. Después el mozo salió con un bulto para meterlo en el Chevy Nova de Morales Salgado, saliendo del cuartel. El auto lo conducía a Daza y al lado iba Escalona. Posteriormente, yo cuando entré al calabozo, estaban amarrándole el fierro a su tórax, estómago tórax, lo embalan
y me dice el Chancho Daza, pon el hombro. Yo puse mi hombro y lo llevé del calabozo hasta el portamaleta del auto Chevinova. Y yo sentí el calor, todavía iba caliente ese cuerpo. Yo pensando, recordando lo que yo había vivido con Chino Víctor Díaz, más que nada como un recuerdo paternal. Y me dolió mucho. Me dolió mucho. No lo demostré obviamente porque me iban a decir que era un gallina, un poco hombre, por el hecho de sentir pena por un detenido político. La comitiva iba a Peltehue a cargo de Barriga. Mi labor fue cubrir el perímetro. No descargué cuerpos. Leighton, vía radio, me informó que Barriga pidió que me subiera al helicóptero. En él había entre 8 y 10 cadáveres. El sargento de carabineros Claudio Pacheco perteneció también a la brigada Lautaro, aunque niega haber asesinado personas. En el mar se encendió una luz. Era hora de lanzar los cuerpos y comencé a arrojarlos por una escotilla. Me costó tirarlos por el peso de los rieles. Mire, mi madre se dejó morir, perdió los deseos de vivir. Y cuando ella siempre pensaba que se iba a morir, ella nos pidió a nosotros que la incineráramos. Y siempre quiso que sus cenizas fueran al mar donde ella había nacido, Antofagasta. Y que era justamente la ciudad donde a mi padre lo había conocido. Entonces fue para mí un golpe muy tremendo, que el día que dejamos la ceniza de mi madre en el mar, a pesar que el mar estaba tan bravo, por así decirlo, al dejar la ceniza de mi madre se produjo una quietud impresionante. Y solo cuando yo escuché el informe de las Fuerzas Armadas que decía que lo habían lanzado al mar, esa noche se me presentó esa visión del mar y sentí que mi madre se había encontrado con él. Pero fue esas cosas que a uno se le pasan por la mente. Pues fue muy, muy fuerte, era como que yo veía el mar. Ella escogió ese lugar. Luego de 30 años de ocurridos los crímenes en el cuartel secreto de Simón Bolívar, el juez Montiglio mantiene procesadas a 64 personas que fueron oficiales, suboficiales y empleados civiles de las Fuerzas Armadas. 30 de ellos permanecen detenidos en dependencias militares, pese a haber efectuado una rigurosa investigación que reveló la más horrible cadena de asesinatos y desapariciones ocurrida nunca en el país y que debiera avergonzar para siempre a los gobernantes de la época, al ejército y a las Fuerzas Armadas de Chile. El juez Montiglio ha manifestado en el pasado ser partidario de aplicar la amnistía a los inculpados. La sociedad chilena tendría que asumir esta experiencia histórica y de alguna manera purgar estos crímenes, digamos así, ¿no? En un sentido, y superar eso a través de una consideración diferente hacia el ser humano, porque finalmente llegamos a una cuestión bastante esencial y casi te diría religiosa, del valor del ser humano de por sí y de la vida humana. ¿Se hará justicia? Probablemente algunos crean que hay que ver el contexto de lo que ocurría en Chile en el año 76 para comprender la dimensión del horror que hemos visto. Pero están equivocados.
No hay contexto posible que pueda explicar el exterminio de tantos compatriotas. No hay contexto que pueda justificar el uso de sopletes para eliminar rostros, cicatrices y huellas dactilares, la extracción de tapaduras de oro, las inyecciones mortales, el uso de cianuro y gas sarín. En fin, la infame desaparición de los cuerpos en ríos, minas de cal y en el mar. Quien justifica estas atrocidades no sabe lo que es el respeto a la persona humana. Tiene sus valores reblandecidos o trastocados y termina siendo un cómplice de los asesinos. Debemos valorar la democracia, el diálogo, el funcionamiento independiente de la justicia, el control de la sociedad sobre las policías y sobre las Fuerzas Armadas. Y, por sobre todo, el respeto a los derechos de la persona. Este reportaje estará disponible en nuestro sitio web www.24horas.cl. Ahí también puede usted hacer sus comentarios en nuestro blog o efectuar una denuncia que será recibida en un correo confidencial. Informe especial. Buenas noches.